En 2024, Drew Pritchard hizo algo que conmocionó a los aficionados de todo el Reino Unido. Lo vendió todo. El barco de feria que se había convertido en un icono de sus aventuras de salvamento, los carteles vintage de los pubs que habían colgado como trofeos en innumerables paredes, incluso piezas de valor incalculable que una vez estuvieron en el Palacio de Buckingham. Todo desapareció. Más de 620 objetos se subastaron recaudando la impresionante cifra de $800.000. Se trataba de la rendición. Las aventuras, el doloroso divorcio, la prohibición de entrar en un bar, la tienda cerrada. Todo culminó en este momento. Drew Pritchard, el rey indiscutible del salvamento británico, estaba vendiendo no solo sus posesiones, sino un pedazo de su alma. Lo que le llevó a subastar toda una vida de pasión y trabajo dejará desconsolado a cualquiera que le admire. No era un negocio. Era un adiós. Drew Pritchard nació en febrero de 1970 en las viejas calles empedradas de Conwy, en el norte de Gales, bajo las sombras amenazadoras de castillos medievales que habían sido testigos de siglos de lucha. La vida nunca fue fácil. Sus padres regentaban una pequeña tienda de barrio que apenas daba para sobrevivir. En los años 70, la zona estaba en declive, los puestos de trabajo desaparecían y las familias ahorraban hasta el último céntimo para mantenerse calientes en invierno. Drew solo tenía 8 años cuando empezó a ver el mundo de otra manera. Mientras otros niños jugaban, él rebuscaba en los mercadillos y exploraba los vertederos, encontrando fascinación en lo que otros desechaban. En 1978, había acumulado más de 500 tapones de botella que utilizaba como moneda de cambio entre sus amigos del colegio. Los vecinos susurraban que era raro un muchacho extraño obsesionado con las cosas olvidadas, pero nadie entendía el fuego que ardía en su interior. Ese fuego se encendió con las historias que le contaba su abuelo veterano de la Segunda Guerra Mundial. Las historias de tesoros ocultos, artefactos perdidos e historia olvidada se convirtieron en la luz que guiaba al joven Drew. Empezó a colarse en viejas chatarrerías y edificios abandonados, y una vez escapó por los pelos de una precaria pila de chatarra que casi lo sepulta vivo. A los 12 años había reunido una colección personal de recuerdos de guerra y monedas antiguas valorada en más de $200. Empezó a vender los duplicados, construyendo en silencio los cimientos de algo mucho mayor. En medio de un centro de la ciudad en ruinas, Drew estaba plantando las semillas de un futuro imperio. La vida en el hogar no era más fácil. Los ingresos familiares rondaban los $5.000 anuales en los años 70, lo que significaba que no había lujos, apenas calefacción y un sacrificio constante. Su padre, rotulista, pintaba exquisitos letreros de pub con pan de oro auténtico. Drew, con solo 6 años, le veía trabajar hipnotizado por la forma en que los materiales antiguos volvían a la vida. Esa fascinación por la restauración se convirtió en su pasión, aunque pocos conocían el coste oculto. El plomo de las pinturas fue dañando poco a poco la salud de su padre, que en 1980 sufría temblores. Drew lo vio todo, y eso le marcó profundamente. A los 10 años, Drew ya cogía a escondidas las herramientas de su padre para arreglar juguetes rotos. Una vez se electrocutó mientras reparaba un coche de cuerda de los años 50 y necesitó puntos de sutura para sobrevivir. Rebuscaba bicicletas viejas en la basura de los vecinos y las guardaba en el patio trasero hasta que su casa parecía un desguace. Siguieron las quejas por las ratas, pero Drew no podía parar. A los 12 años, ya había reparado y vendido unos 50 artículos en mercados locales, con los que había ganado más de $300, una hazaña notable para un chico tan joven. El método de su padre, que combinaba el arte con la restauración, dejó una huella indeleble. Pero Drew aún no comprendía los peligros de los barnices y vapores químicos que respiraba a diario. Entonces, en 1982, sobrevino el desastre. Una inundación afectó a su pequeña tienda y destruyó existencias por valor de $1.000. Mientras sus padres se desesperaban, Drew se puso manos a la obra y rescató todo lo que pudo.
Ese momento reveló el hombre en el que estaba destinado a convertirse. La escuela ofrecía poco consuelo. Drew empezó en Eastgall Aberconwy en 1975, pero sus notas eran pésimas. En 1980, estaba entre el 10% más bajo de su clase. La dislexia no reconocida en aquella época hizo que los profesores le tacharan de vago o distraído, sin saber que su mente estaba ocupada en otra cosa. Se saltó más de 100 clases para explorar canteras de pizarra abandonadas, donde descubrió un búnker oculto de la Segunda Guerra Mundial lleno de reliquias peligrosas. Temeroso de meterse en problemas, lo denunció anónimamente. El arte seguía siendo la única asignatura en la que Drew destacaba. Sus bocetos de edificios victorianos en ruinas eran tan impresionantes que en 1983 ganó un premio regional y $50. Sin embargo, incluso sus aventuras artísticas eran peligrosas. En 1984, se cayó por el suelo podrido de un molino abandonado y se rompió un brazo, pero nunca se lo dijo a nadie, temeroso de que le prohibieran futuras exploraciones. A los 15 años, ya había explorado 40 yacimientos abandonados y recogido objetos valorados en unos $500. Incluso elaboraba mapas del tesoro y guiaba a sus compañeros de clase en cacerías salvajes, lo que le valió casi la expulsión, pero cultivó el espíritu intrépido y curioso que más tarde le llevaría al estatus de millonario. A los 15 años, Drew empezó a trabajar a tiempo parcial en un taller de restauración de coches de Llandudno. Era 1985, y ganaba $2 la hora pasando largos días de verano, inmerso en aceite, metal y chispas. Dominaba la restauración de coches clásicos, incluidos los Jaguar de los años 50, y en 1986 había ayudado a devolver a la vida a 20 vehículos. Los accidentes eran inevitables. Un percance con la soldadura le dejó una cicatriz permanente en la mano. Por aquel entonces, restauró su primer mueble antiguo, una silla de roble de los años 20 que vendió por $100. El dueño del taller, un antiguo piloto de carreras, contaba historias de contrabando de piezas, lo que encendió aún más la imaginación de Drew. A los 16 años había ahorrado $800 para invertir en herramientas adecuadas. Pero sin saberlo, había trabajado con piezas robadas, y en 1987 la policía hizo una redada en el taller y se incautó de $10,000 en mercancías. Fue la gota que colmó el vaso. Drew lo dejó y nunca miró atrás, aunque los conocimientos adquiridos marcarían su futuro. En 1986 el destino intervino de nuevo. Mientras rebuscaba entre 2 toneladas de chatarra en un patio local, Drew descubrió una polvorienta lámpara de gas victoriana, una auténtica antigüedad de la década de 1880 fabricada por William Sock. La vendió por $50 y utilizó los beneficios para adquirir mejores herramientas. Ese mismo año recuperó 15 objetos más, con los que ganó unos $400, y todo ello mientras navegaba por un patio contaminado con amianto. Drew admitió más tarde que temía haber puesto en peligro su salud, pero persistió, ayudado por un experimentado chatarrero que le enseñó a mirar más hondo, a buscar compartimentos secretos y tal vez incluso gemas de contrabando. A pesar de la desaprobación de sus padres, Drew siguió adelante. Las discusiones le llevaron a vivir en una furgoneta durante una semana, pero nunca vaciló. En 1987 había completado 50 negocios, acumulando $2,000 de antigüedades restauradas. En una época en la que el desempleo juvenil en Gales rondaba el 15%, Drew Pritchard ya se había labrado un camino hacia la supervivencia y con el tiempo hacia un éxito extraordinario. En 1988, cuando cumplió 18 años, Drew entró oficialmente en el mundo de las antigüedades. No fue a la universidad ni recibió una formación de lujo. En su lugar se unió a un restaurador de vidrieras como aprendiz. El trabajo empezó siendo pequeño. Limpiaba jarrones polvorientos y cargaba puertas pesadas. Pero cuando un día se detuvo una furgoneta con las palabras Architectural Antiques escritas en ella, algo hizo clic. Se dio cuenta de que no era solo un trabajo. Era un mundo oculto lleno de secretos, objetos raros y artesanos expertos. Durante los 7 años siguientes,
Drew trabajó en todo tipo de obras desde vidrieras hasta grandes chimeneas de casas antiguas. No solo aprendió a restaurar cosas, aprendió a detectar el valor donde otros veían chatarra. También en 1988 Drew hizo su primera compra en solitario. Encontró un conjunto de sillas georgianas rotas y pagó solo $100 por ellas. Pasó semanas arreglándolas, lijándolas, tallándolas y devolviéndoles la vida. Cuando finalmente las vendió por $300, demostró que iba por buen camino. Pero este espíritu comerciante había comenzado años antes. Ya en el colegio, a los 12 años, intercambiaba tickets de cena para comprar botas. Escuchaba a grupos punk como The Jam y Madness pensando en formas de convertir pequeñas victorias en grandes jugadas. Esta misma forma de pensar le ayudó a abrir su primera pequeña sala de exposición en 1993, apenas 5 años después. Entonces llegó 1990. A los 20 años, Drew hizo algo a lo que la mayoría no se atrevería. Cogió su vieja furgoneta, condujo hasta Francia casi sin dinero y sin conocimientos de francés y se lanzó a la caza del tesoro. Recorrió los mercados de Normandía y encontró lámparas y muebles Art Deco por menos de $500. De algún modo lo devolvió todo a Gales, a pesar de que los funcionarios de aduanas cuestionaron su carga. No tenía papeles, pero su encanto le ayudó a salir adelante. Cuando vendió los artículos en casa, triplicó su dinero. Este viaje le abrió los ojos. Ya no era solo un recolector local. Empezó a comprar en lugares como Noruega y Nantes, creando una red que se extendía por toda Europa. Pero no siempre ganaba. En 1991, cuando Drew tenía 21 años, perdió $500 cuando un envío de cerámica francesa llegó completamente destrozado. Las había empaquetado mal y se estropearon todas. Fue como un puñetazo en las tripas. Por aquel entonces, ese dinero lo era todo para él. Aún así, en lugar de abandonar, cogió los trozos rotos y los convirtió en mosaicos artísticos. Los vendía en los mercados, convirtiendo el desastre en algo hermoso. En 1992, con solo 22 años, Drew tenía un pequeño puesto en el mercado de Conway. Vendía muebles de mediados de siglo, como viejas mesas de teca y sillas retro. Compraba piezas por $20 y las vendía por el triple. Aunque carecía de educación formal, ya había creado un círculo local de 50 compradores habituales. Seguía trabajando en la restauración de vidrieras, a menudo haciendo malabarismos con ambos trabajos en climas gélidos. Se levantaba antes del amanecer para llegar temprano a ferias como la de Newark, a la caza de tesoros, antes incluso de que entrara el público. Le recordaba a aquellos días de su infancia en los que vendía piezas de bicicleta al borde de la carretera para comprar caramelos. En 1993, cuando Drew Pritchard solo tenía 23 años, abrió su primera tienda de antigüedades en Conway, al norte de Gales. Solo tenía un préstamo de $2,000 del banco local y un sueño. Acababa de terminar un aprendizaje de 7 años arreglando vidrieras y empezó a buscar viejas piezas olvidadas de edificios derruidos. Una vez llegó a entrar en una iglesia condenada de Holyhead y sacó unas vidrieras raras diseñadas por William Morris. Valían miles, pero era peligroso. La estructura se caía a pedazos. Al final de ese año había obtenido un beneficio de $5,000, pero no fue fácil. Un rival intentó arruinar su préstamo difundiendo mentiras de que Drew no sabía lo que hacía. Aún así, su tienda se convirtió en un éxito, y la gente que construía casas o arreglaba las viejas acudía a él en busca de piezas auténticas y originales. Su pequeña tienda incluso ayudó a atraer más visitantes a la ciudad. En 1995, Drew cambió su forma de hacer negocios. Empezó a trabajar con equipos de demolición en todo el Reino Unido. Cuando los edificios antiguos estaban a punto de ser destruidos, Drew compraba las piezas valiosas antes de que se perdieran para siempre. Una vez vio unas vidrieras del siglo XIX en una furgoneta y las compró por $800. Eran obra de Edward Burne-Jones y valían $2,600. Las vendió rápidamente y duplicó su dinero. Pero no todo fue como la seda. En una obra, los trabajadores encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial mientras ayudaban a Drew a recoger piezas de hierro viejo. Eso paralizó las cosas durante días y le costó $1,000 en retrasos. Aún así, su colección siguió creciendo.
Empezó a guardar enormes vigas de madera de graneros y radiadores de hierro fundido de fábricas vacías. Cada año guardaba más de 50 toneladas de materiales antiguos y se hizo popular entre los diseñadores londinenses. Entonces llegó un gran revés en 1997. Unos ladrones entraron en su tienda y robaron artículos por valor de $1.500, entre ellos candelabros de plata y piezas de latón de un antiguo astillero de Liverpool. El robo se produjo en una noche de niebla. Usaron palancas y lo dejaron todo hecho un desastre. A Drew se le rompió el corazón. El seguro solo pagó $800. Estuvo a punto de quebrar. Resultó que los ladrones eran de la zona, y algunos de los objetos se encontraron en una casa de empeños cercana. La policía recuperó menos de la mitad. Drew no corrió más riesgos. Compró nuevos sistemas de seguridad por $2.000 y trasladó parte de su colección a un almacén más seguro. Incluso empezó a comprar cajas fuertes de alta resistencia para vender. Ese mismo año, los robos en anticuarios aumentaron un 25% en Gales. Pero Drew se negó a rendirse. En el año 2000 su negocio había crecido mucho. Ahora ganaba $50.000 al año. Había encontrado un nuevo amor en el salvamento industrial. Sacaba lámparas viejas de fábricas de Manchester y piezas de máquinas de astilleros de Escocia. Una vez compró por solo $500 un torno de motor gigante que pesaba 2 toneladas. Después de arreglarlo, lo vendió por $4.000. Es un beneficio 8 veces mayor. Una vez el tejado de un almacén estuvo a punto de caerle encima mientras coleccionaba carteles antiguos. Escapó justo a tiempo y salvó 100 letreros esmaltados. Su lista de clientes se triplicó e incluso empezaron a comprarle famosos. Ahora tenía 2 ayudantes y trabajaba con más de 1.000 piezas al año. Pero el trabajo no siempre era legal. Una vez le pusieron una multa de $2.000 por recoger sin los permisos adecuados. Aún así, la gente empezó a llamarle genio de la chatarrería. Y al final de la década, su patrimonio neto superaba el $1.000.000. En 2002, tuvo una gran oportunidad. Un gran hotel de Londres le contrató para suministrar lámparas antiguas. Encontró 50 lámparas antiguas en viejos almacenes y obtuvo un beneficio de $10.000 con ese único negocio. Hoy serían más de $18.000. Uno de los compradores era un actor famoso, y eso abrió la puerta a más clientes de alto nivel. Estas lámparas eran hermosas piezas Art Deco de la década de 1920, sacadas de un teatro olvidado. Pero Drew también se adentró en el arriesgado mundo de las antigüedades falsas y los marchantes turbios. Aún así, el trato triplicó sus ingresos anuales. Algunos competidores no estaban contentos. Empezaron a correr rumores sobre personas que intentaban bloquear su cadena de suministro. En 2004, Drew escribió un artículo titulado Salvaging Industrial Heritage que conmocionó a la gente. Explicaba cómo muchas máquinas antiguas de gran valor estaban siendo destruidas en chatarrerías. Según él, el 70% de los polígonos industriales del Reino Unido ya se habían perdido entre 1990 y 2000. Incluso salvó una máquina de vapor de la década de 1850, valorada en $50.000 justo antes de que fuera aplastada. El artículo fue noticia nacional. La gente inundó su tienda. El tráfico aumentó un 150% en pocos meses. Algunos críticos dijeron que solo estaba dando glamour a la chatarra, pero no importaba. Su voz empezó a cambiar las leyes, y gracias a él se salvaron 12 lugares históricos. Luego, en 2005, hizo algo aún más atrevido. Empezó a vender antigüedades en eBay. En aquella época, eBay estaba lleno de falsificaciones. El 40% de los anuncios de antigüedades no eran reales. Pero aún así, Drew se arriesgó. Encontró un precioso reloj de pie del siglo XVIII en un desván galés y lo vendió por $5.000 a alguien de Nueva York. Hubo 22 pujadores y se convirtió en un frenesí. Ese reloj había estado escondido desde la Segunda Guerra Mundial y tenía grabados de 1760. Justo después de la venta, alguien intentó piratear su cuenta, pero lo detectó a tiempo. Sus ventas en línea se duplicaron ese año. Los distribuidores tradicionales se enfadaron. Algunos incluso le boicotearon. Pero a Drew no le importaba.
Había abierto el mundo de las antigüedades a gente de todas partes. En 2006, Drew se centró en algo muy cercano a su corazón: artículos de Gales. Grandes casas de subastas como Sotheby's copaban el mercado y Drew no podía competir en tamaño, así que optó por ser diferente. Empezó a coleccionar muebles de pizarra y otras piezas de antiguos edificios galeses. Una mesa de Snowdonia se vendió por $3,000. En aquella época la pizarra era escasa porque las minas habían cerrado y los precios se habían disparado. Su interés por el patrimonio galés ayudó a evitar que 15 antiguas canteras se convirtieran en viviendas. Pero llegó el peligro. Alguien destrozó su almacén, lo que le costó $2,000. Más tarde, descubrió que había un mercado negro que vendía antigüedades galesas falsas y la policía recuperó mercancía por valor de $100,000. Drew ya no solo vendía antigüedades, protegía una cultura. En 2008, restauró una colección de muebles georgianos de 50 piezas para un importante museo de Londres. Le llevó 6 meses. Una silla de 1780 tenía un compartimento oculto, y en su interior había cartas de la Revolución Americana valoradas en $2,000. Todo el proyecto le reportó $15,000, además de llamar la atención de los productores de la BBC. Pero no todo era perfecto. Uno de los objetos era falso y casi arruina toda la exposición. Aún así, la obra salvó muebles frágiles que se caían a pedazos en los almacenes. Todo cambió en 2011 cuando Salvage Hunters se emitió por primera vez en Quest TV. El programa se convirtió en un éxito en su primera noche. Drew había viajado a las tierras altas de Escocia y encontró urnas de jardín de hierro fundido en una finca abandonada. Consiguió rebajar el precio de $1,500 a $800 y los vendió por $2,200. Durante el rodaje, una tormenta estuvo a punto de arruinar los artículos, pero Drew hizo que funcionara y 500,000 personas lo sintonizaron. Este fue el comienzo de algo enorme. En 2012 rodó un episodio en el interior de un viejo pub de Gales que se caía a pedazos. Lo compró todo por solo $2,000, pero mientras rebuscaba en el desorden, encontró una lámpara de araña olvidada del siglo XIX valorada en $5,000. La arregló utilizando cristales especiales de una fuente secreta de París y vendió los objetos del pub por $8,000. El pub solía ser un escondite de contrabandistas. Solo esa historia aumentó la audiencia del programa en un 20%. En 2013 empezó a rodar en el extranjero. En Bélgica encontró una lámpara de estilo Tiffany en un almacén polvoriento y la compró por $1,200. La lámpara estaba relacionada con un escándalo de los años 20 en el que estaba implicado un noble belga. A los espectadores les encantó y sus seguidores aumentaron en 150,000. Pero los riesgos también crecieron. En Alemania estuvo a punto de meterse en un lío por un reloj de $4,500. En Hungría compró un jarrón que resultó ser falso. Perdió $500, pero el programa se convirtió en un éxito mundial. En 2014, Drew y su amigo John T. limpiaron un almacén en Cambridgeshire. Encontraron una motocicleta Norton de 1920 enterrada bajo el polvo. La compraron por $3,000 y la vendieron por $15,000. Había pertenecido a un veterano de la Primera Guerra Mundial. Pero había un giro. El edificio sirvió de almacén de armas durante la Segunda Guerra Mundial y el rodaje se retrasó por motivos de seguridad. Ese episodio demostró lo peligroso que podía ser este trabajo. En 2015, Salvage Hunters había alcanzado los 100 episodios. En York, encontró una escultura de un escarabajo negro y obtuvo $1,200 de beneficio. Su patrimonio neto se disparó hasta los $8 millones. Pero su vida personal se resintió. Tuvo una aventura con una mujer casada. Provocó una pelea en un pub en enero de 2015 y el marido de la mujer fue multado con $1,121. A Drew se le prohibió la entrada a los pubs locales. El escándalo no detuvo el programa. Las audiencias subieron hasta el 1,000,000 de espectadores. En 2016, vendió su antiguo almacén y trasladó parte de su negocio a Gloucestershire. Esto supuso un gran cambio porque siempre había trabajado desde el norte de Gales.
La mudanza se produjo mientras su matrimonio se desmoronaba. Se divorciaron en 2017. Pero incluso con todo eso sus ventas crecieron. Suministró objetos para una gran restauración y ganó $15,000. En 2023 su negocio valía $9 millones. En 2017 suministró antigüedades para una película de época y ganó $20,000. Algunos de los objetos procedían de mansiones noruegas. También fue el año en que terminó su matrimonio después de más de 10 años. En el juicio, Rebecca obtuvo una parte de los bienes por valor de $5 millones, incluida una capilla que compraron en 1995 por solo $200. Drew siguió trabajando. Abrió una nueva tienda en Conway, y empezaron a venir turistas y famosos. Incluso Marco Pierre White le visitó. También empezó a trabajar en ideas para libros. En 2018 lanzó un libro sobre cómo restaurar antigüedades. Contaba historias de su carrera, incluida la restauración de objetos del Palacio de Buckingham en 2011. Vendió 10,000 ejemplares en el primer mes y ganó $50,000, lo que le ayudó a recuperarse de una subasta fallida anterior en la que solo ganó $5,500 en lugar de lo que esperaba. Al mismo tiempo tuvo que dejar de trabajar en la reforma de su casa por falta de dinero. Terminó solo 2 pisos. Así que volvió a dedicarse a la venta por Internet, regresando a los desguaces que tanto le gustaban de niño en Conway. El libro hizo que la gente lo viera como un verdadero experto, y abrió las puertas a spin-offs televisivos como Salvage Hunters. Coches clásicos. Por su parte, Drew Pritchard conoció a Rebecca en 1998. Ella trabajaba en una empresa inmobiliaria y algo encajó entre ellos. Sucedió rápido. Se casaron ese mismo año. En 1999 nació su hijo Tom. La vida fue rápida, pero encontraron la alegría de convertir incluso los momentos más sencillos en algo significativo. No solo criaron a un niño, lo criaron en un mundo de antigüedades. El pequeño Tom pulía cubiertos mientras sus padres trabajaban. En 2004, cuando solo tenía 5 años, ya era capaz de distinguir los objetos falsos de los auténticos. No se trataba solo de ahorrar en la guardería, que entonces costaba unos $500 al mes. Se convirtió en una forma de estrechar lazos familiares. Pero cuando Drew empezó a viajar más para buscar antigüedades, Rebecca se quedó en casa criando a Tom casi sola. Fue entonces cuando las tensiones silenciosas comenzaron a crecer. En 2003 tuvieron a su hija Grace. Para entonces vivían en una hermosa capilla antigua que Drew había comprado en 1995 por solo $10,000. Estaba abandonada cuando la encontró, pero la convirtió en un hogar. La llenó de tesoros recuperados por valor de unos $50,000. Uno de ellos era el viejo váter de Mick Jagger, que convirtió en una jardinera. Era extraño, pero encajaba. La habitación infantil de Grace estaba llena de telas del siglo XIX. En 2005, los niños jugaban entre muebles viejos y objetos vintage. Todo parecía mágico por fuera, pero a puerta cerrada las cosas estaban apretadas. En una entrevista de 2019, Drew admitió que en 2004 estuvieron a punto de quebrar. Las reparaciones costaron más de $20,000 más de lo que habían planeado, y eso casi les lleva a la quiebra. En 2005, Rebecca se unió oficialmente a Drew en el negocio. Había dejado un importante trabajo en el mundo de la moda en Hong Kong, donde ganaba $80,000 al año. Pero después de vender un jarrón en 2004 por $5,000 de beneficio, vio un nuevo camino. Sus habilidades ayudaron a que el negocio creciera rápidamente. En 2006, los beneficios habían aumentado un 30%. Podía mirar un sofá viejo, decir que valía $1,000 y se vendía por $3,500. Les ahorraba $1,000 al año haciendo ella misma las restauraciones. Pero en 2007 las cosas se torcieron. Su valoración de un artículo chocó con los instintos de Drew y perdieron $2,000 en el trato. Eso dañó su confianza. Aún así siguieron juntos y aparecieron en más de 100 episodios de Salvage Hunters como un equipo sólido. En 2010 empezaron a utilizar las vacaciones familiares como viajes de búsqueda. En 2009 viajaron a Italia y obtuvieron un beneficio sorpresa de $2,000 gracias a unas antigüedades que encontraron escondidas en un desván. Eso lo cambió todo.
En 2012, durante un viaje a Francia, encontraron cerámicas valoradas en $15,000. Hasta los niños se sumaron. Tom, con solo 13 años, regateó una vez por un reloj de $500 como un profesional. Recorrían más de 5.000 millas por Europa cada año mezclando diversión con trabajo. Pero en 2013, durante un viaje a España, les robaron la furgoneta llena de antigüedades por valor de $8,000. Lo recuperaron justo a tiempo. Daba miedo. Estos viajes eran emocionantes, pero poco a poco empezaron a hacer mella en sus vidas personales. En 2015, ocurrió algo que lo cambió todo. Drew comenzó un romance con Amanda Thomas, que estaba casada con su íntima amiga Janice Bryn Thomas. Se conocieron en eventos de antigüedades ocultando su relación bajo negocios. Drew seguía casado con Rebecca y eso duró 2 años. Incluso después de que Amanda intentara terminar, Drew siguió enviándole mensajes. Entonces, en 2017, todo salió a la luz. Otras mujeres empezaron a mandar mensajes a Amanda diciendo que también habían estado con Drew. Amanda finalmente se lo contó a su marido. Él ya había notado el número de Drew en su teléfono demasiadas veces. Todo estalló justo cuando la fama de Drew estaba en su apogeo. En octubre de 2017, la cosa empeoró. Janice se enfrentó a Drew en un pub llamado The Liverpool Arms en el norte de Gales. Drew le había enviado un mensaje llamándole cobarde. Esa noche Janice le dio un puñetazo. Los vasos se rompieron. Drew cayó al suelo y siguió el caos. Janice fue multada con $1,140 y se le prohibió la entrada a todos los bares de Conwy. Drew no presentó cargos, pero también se le prohibió la entrada a 44 pubs en virtud de la norma local Pub Watch. Su reputación se venía abajo. Ese mismo año, Drew y Rebecca se divorciaron. Habían pasado 19 años. El tribunal lo llamó diferencias irreconciliables, pero todos sabían que era por los asuntos. Se dividieron todo, incluyendo una vieja capilla que habían convertido en casa. Solo esa propiedad valía $795,000. Rebecca se aseguró de que sus hijos estuvieran estables. Drew se mudó comenzando de nuevo en Bath. En 2018, Drew finalmente admitió los amoríos en una entrevista. Decía que el estrés del trabajo era demasiado y que tomaba malas decisiones. Pero la gente no lo vio como una excusa. Lo vieron como un patrón. Tras el divorcio se había mudado a un adosado georgiano de Bath, valorado en $1,5 millones. Quería reconstruirla, pero las cosas seguían saliendo mal. En 2021, las reformas de la casa de Bath se toparon con un muro. Encontró podredumbre oculta en la estructura y gastó más de $100,000 más de lo previsto. El presupuesto ya había sido de $200,000. Solo los trabajos de fontanería y electricidad costaron $150,000. Intentó mantener vivo el proyecto, pero le agotó. Solo terminó algunas habitaciones de arriba. El resto permaneció vacío. En 2022, cerró su tienda de antigüedades en Conway. Se había convertido en un lugar turístico desde su apertura en 2017. Los fans venían de todas partes con la esperanza de conocerle. Incluso famosos como Jamie Oliver la habían visitado. Pero tras el escándalo del divorcio y los amoríos, las cosas cambiaron. Anunció el cierre discretamente y pidió a la gente que no lo visitara más. Era el final de algo grande. Luego, en 2024, subastó la mayor parte de su colección personal, más de 620 piezas. La subasta recaudó más de $800,000. Una de las piezas, un barco de feria de 1930, se vendió por $7,000. Otra pieza relacionada con el proyecto Bluebird de Sir Malcolm Campbell se vendió por $17,000. Pero para Drew no se trataba del dinero. Era doloroso. Llamó a las piezas viejos amigos. Dejarlos ir significaba dejar ir partes de su vida. En 2023, Drew había dejado Salvage Hunters después de más de 200 episodios. Dijo que estaba exhausto. Quería privacidad. Dio las gracias al equipo, incluida Rebecca, que le había ayudado a construir el programa desde el principio. Pero habían pasado demasiadas cosas. Divorcio, escándalo, juicios, vergüenza pública. Ya no podía mantener la imagen pública. Se alejó para centrarse en pequeñas restauraciones y terminar su casa en Bath,
Fue un adiós tranquilo a un capítulo ruidoso y desordenado de su vida.